Ministros que ya dio inicio a su presentación para recibir o no el voto de confianza, pero minutos antes lo que él hizo fue un conteo de hechos de lo ocurrido en Puno y la precisión, confirmando además que el fallecido número 18 es el policía Luis Sonco, José Luis Sonco Quispe, que fue también calcinado junto al patrullero donde se encontraron sus restos. Adicionalmente, me parece además importante precisar, con una serie de vivas que no son tan prudentes en esas circunstancias, y también señalando que ha declarado inmovilización social obligatoria en Puno de 8 de la noche a 4 de la mañana. Por 3 días, Fátima. En realidad, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, está con un discurso bastante similar al que tuvo en este mensaje que dio ayer por la noche con los ministros de Estado, y es culpar un poco a otras organizaciones de lo que está sucediendo en Puno. Y como bien mencionas, poco prudente, ¿no?, que hayan hecho vivas a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en esta sesión del Pleno del Congreso, cuando la gente en Puno siente que han sido sus agresores, ¿no? Porque así lo sienten ellos, y entonces este mensaje quizás agrave un poco la situación. Como bien mencionabas, por 3 días, toque de queda y movilización social obligatoria de 8 de la noche a 4 de la mañana en Puno. Además, se va a emitir un decreto supremo para declarar duelo nacional por los fallecidos el día de mañana, 11 de enero. Es entre las cosas que ha anunciado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en estos momentos en el Congreso de la República. Esperemos se llegue también a una solución sobre esta preocupante situación. Ya van 46 personas con este policía asesinado también, van 46 personas fallecidas en lo que va el gobierno de Dina Boluarte, un gobierno que ha empezado el pasado 7 de diciembre y que hoy cumple un poco más de un mes y ya tiene 46 fallecidos a cuestas, un fallecido por día aproximadamente. Sí, ayer escuchaba el cálculo que hacían con Santiago, eran además por casi 20 horas, ¿no? Falleció por casi 20 horas, si no me equivoco, pero además en un contexto donde lo que se busca es el diálogo para poder devolver la paz a la zona sur de nuestro país, con la precisión además de que ha llegado una delegación de alto nivel a Puno. El premier decía, esperamos que se pueda ahora sí dialogar. Nos sorprende un poco el contexto, porque hace unos minutos hablábamos con la autoridad regional de Puno y nos decía que él no sabía nada al respecto. Entonces uno se pregunta cuáles son los mecanismos de diálogo, porque también el gobernador de Puno nos decía que no estaban identificadas las, digamos, cabezas o los representantes de las manifestaciones. Pero precisando además, porque hay una lista larga de las decisiones que ha tomado el Consejo de Ministros, el Ejecutivo, que hay medicinas ahora mismo en el aeropuerto que se requieren para poder atender a los heridos. Así que lo que él pedía era que por un acto de humanidad se permita que toda la medicina sea trasladada a los hospitales. Así que esperamos que se tome nota sobre ello, pero que también se formule un diálogo más allá de lo político en torno a las bancadas que están en el Congreso, comprendiendo que este discurso es escuchado también en Puno y que ahora mismo de lo que se trata es de poder formular un diálogo que permita devolver la paz a la región y que además, Katia, no solamente por los 18 fallecimientos, sino por todos los más de 45 fallecimientos, 46 se requiere con el policía, correcto, 46 se con requiere el policía. Yo la verdad, investigaciones, Fátima, también al respecto. No quiero pecar de pesimista, pero veo muy difícil un diálogo en medio de esta situación. Ayer que conversábamos también justamente con el gobernador regional, conversábamos con el director de salud de Puno, nos explicaba que disparaban desde los helicópteros. Hay un personal médico que era estudiante, que estaba terminando de estudiar la carrera de medicina, sí, con un disparo en el pulmón. Habían otros con disparos en la cabeza, y entonces yo veo un poco complicado que haya un diálogo. Lo que tiene que hacer el presidente del Consejo de Ministros más bien es conectarse de repente un poco más con la población y escuchar sus demandas, ¿no? Escuchar las demandas que están diciendo y dejar de culpar a otros por una situación que, si bien ha sido generada por las protestas, no ha tenido la respuesta más adecuada en cuanto al restablecimiento del orden. Y eso es lo principal, y esa es una reflexión que él debería hacer, que debería hacer como autocrítica también la presidenta de la República, Dina Boluarte. Y por eso también desde el Congreso, más temprano, se registraron desórdenes.
se registró un gran desorden. La verdad, la bancada de Perú Libre consideraba que de repente debió ser así, que no se presente hoy Alberto Otárola a solicitar la confianza. Recordemos que tiene 30 días para solicitar la confianza y el 21 de diciembre asumió el gabinete Otárola. Tenía algunos días más para poder presentarse. Según el artículo 130 de la Constitución, tiene 30 días para presentarse ante el Congreso de la República a solicitar esta confianza. Quizás por prudencia, para algunos debieron haber reprogramado esta presentación. Sin embargo, entendemos también que Alberto Otárola lo que está buscando como jefe del gabinete es legitimarse de alguna forma con la confianza del Congreso de la República. Y eso es lo que está buscando seguramente en los próximos minutos. Sin embargo, este debate no creo que sea tranquilo. Ahí está, vamos a escuchar un poco el ambiental de lo que fue este incidente con estos carteles, ¿no? Flavio Cruz, ¿cómo le increpa al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Un congresista de Perú Libre, ¿no? De un lado a otro se culpan. De hecho, recordamos, ¿no?, que de verdad son hechos de violencia los que han ocurrido en Puno que a uno dejan totalmente sorprendidos y lo que a veces también parece lamentable es el uso acaso de los fallecidos para un discurso político y acaso de un carácter moral que no termina de definirse como solamente abanderado para una bancada y luego para otra, no, porque minutos antes también varios congresistas de izquierda habían votado para salvar a Freddy Díaz, acusado de violación, ¿no? Eso tampoco, digamos, puede obviarse en esa circunstancia y esperamos que luego se pueda responder sobre ello, aunque sin duda el tema central ahora es esta serie de lamentables fallecimientos. A eso me refería con que el Congreso no ayuda en mucho, ¿no?, para llegar a una pacificación. Es verdad que se abstuvieron los congresistas de Perú Libre y algunos del bloque magisterial por este pedido de inhabilitación de 10 años al congresista Freddy Díaz, pero vamos a